mein Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Hoy vamos a analizar una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, que, curiosamente, no es una película bélica, sino que se centra en las últimas horas de Adolf Hitler. ¿Qué tal está esta película desde un punto de vista histórico? ¿Está bien representada la figura de Hitler y sus últimas horas en Berlín? ¿Merecía la polémica por cómo se abordó la figura del dictador? Y lo más importante, ¿por qué es una moda en YouTube hacer doblajes absurdos o satíricos de una escena de esta película? ¿Y qué tal sentó esto al director y a la productora? Todo esto vamos a verlo en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo análisis histórico de una película. Hoy vamos a ver El hundimiento, traducido como The Downfall en inglés o The Untergang, Der Untergang, más o menos, que es la versión original en alemán. Y como he dicho las palabras guerra, Führer y Segunda Guerra Mundial en los 30 primeros segundos del vídeo, probablemente YouTube me desmonetice este vídeo, pero yo me debo a los Patreons que han elegido este tema y quieren que analice esta película. Bueno, pues aquí la tenéis. Adelantaros que a mí me parece una película bastante buena y un tema muy interesante que no se libra de un profundo debate sobre cómo debemos abordar las figuras polémicas. Y hay errores históricos que por otra parte no le quitan validez a esta película, que está fenomenal. Y como siempre, pues avisar que aquí hay spoilers, pero chico, mira, si no sabes que Hitler se suicidó, pues es que, en fin, eso no es un spoiler, ¿vale? Es como si vas a ver La Pasión de Cristo y te sorprendes de que a Jesucristo le crucifiquen. Eso deberías saberlo, ¿eh? Salvando las distancias entre los dos personajes históricos, que no son lo mismo. Primero, como siempre, un poco de contexto. Nos situamos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, tras el avance aliado hasta Berlín. Soviéticos avanzaban desde el este y Estados Unidos, Reino Unido y varios aliados más desde el oeste, asediando una Alemania que, tras el dominio de gran parte del continente durante los años previos, estaba exhausta y perdiendo territorio todos los días. El ejército alemán resistía en la capital con las últimas unidades disponibles, reclutando ancianos, mujeres, niños, en una defensa final desesperada. Hitler, de hecho, siempre se había negado a que las mujeres fuesen reclutadas porque, bueno, su trabajo no era estar en el frente, sino estar dando soldados a Alemania. Pero, por lo que sea, al final pues cambió de opinión y dijo, mira, si pueden defenderme, pues mejor. Esto es algo que está muy bien representado en la película. Sie sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Hat 2 Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. El asedio de Berlín duró desde el 16 de abril de 1945 hasta la rendición final de Alemania el 2 de mayo, 48 horas después del suicidio de Hitler. Como curiosidad, decirte que realmente la Unión Soviética estaba muy interesada en que la derrota de Alemania fuese el 1 de mayo. Esto es así porque es el Día de los Trabajadores desde 1894, desde unas famosas huelgas en Canadá. Pero no pudo ser, no se cumplió su sueño proletario y tuvieron que esperar un día. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen, der Krieg ist verloren, es ist zu Ende. Feigling! El caso es que durante los últimos días del Tercer Reich, Hitler intentó liderar la defensa y el contraataque desde el Führerbunker, un refugio antiaéreo ubicado cerca de la Cancillería del Reich en Berlín, al que se había mudado desde enero de 1945 y que era el centro de operaciones de la Alemania nazi. Al saberse derrotado, tomó la decisión de quedarse hasta el final, momento en el cual se desconectaría del servidor de manera voluntaria. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. ¿Y cómo sabemos cómo fueron esas últimas horas en un búnker de Berlín? Bueno, pues aquí tenemos que hacer mención a las fuentes que tiene la película. El primero es el libro de Untergang, Der Untergang, del historiador alemán Joachim Fest, que también era ex soldado ya que luchó en Francia con la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. El libro fue la fuente principal para hacer el guión y es verdad que en general se le considera un historiador de rigor, aunque bueno, tiene sus críticas, pero sí es cierto que para hacer esta biografía sobre Hitler, sobre esos últimos momentos, él sí pudo acceder a todos esos documentos que durante décadas habían permanecido en secreto en la Unión Soviética, es decir, que él ya tenía varias fuentes más, no solo las tradicionales del lado aliado, sino un conjunto de los dos bandos enfrentados en la Guerra Fría para abordar esta cuestión. Aunque también se fijaron en los libros de Traud Junge, la última secretaria privada de Adolf Hitler de 1942 a 1945, que de hecho ella fue quien escribió la última voluntad del dictador y la vemos en la película. Ich habe das Gefühl, dass ich diesem kindischen jungen Ding böse sein muss. Ella escribió un libro titulado Bis zur letzten Stunde, bis zur letzten Stunde, hasta la hora final, en 1947. Pero no fue publicado hasta 2002.
Y también están por ahí los libros de Albert Speer, el gran arquitecto del Reich, que tras ser sentenciado a prisión en los juicios de Nuremberg, escribió también sobre cómo era la vida dentro de las altas cúpulas del Reich. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Pero su testimonio, bueno, pues se cuestiona mucho porque él siempre aseguró que no sabía nada del Holocausto y que solo se enteró en los juicios de Nuremberg. Parece un poco que sus experiencias y sus relatos también están un poco inspirados para limpiar su imagen. Ambas fuentes son un poco autocomplacientes y sí, tienen datos que se pueden unir y podemos encajar un poco el puzzle que hay ahí, pero es verdad que hay un cierto trasfondo de, oye, yo no sabía nada, a mí no me juzguéis. Y a ver, ya es por todos sabidos que cuesta pensar que en Alemania nadie sabía nada. Se intuía, no se sabía exactamente todo, pero sí que se podía ver, y más si formabas parte de las altas cúpulas del Reich alemán, qué es lo que estaba pasando. Lo hemos visto en este vídeo que está en el canal y te lo recomiendo mucho. En cualquier caso, se juntan todas las fuentes y se pueden trazar líneas realistas que nos cuadran con lo que podría haber sido. Así que bueno, muchos de los diálogos que vemos en la película no sabemos si son correctos, si ocurrieron, pero sí que se crea una imagen realista de la situación. Vamos a empezar con 10 fallos históricos y luego ya os cuento algunas cosas que me parece que están muy bien y que hacen que esta película realmente funcione y a nivel histórico tenga aspectos positivos que desde luego son mucho más grandes que los negativos. Comenzamos con la famosa escena del búnker. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. El 22 de abril de 1945, Hitler hizo una sesión informativa de 3 horas, que ya hay que ser pesado. Y menos mal que no lo ponen en la película, 3 horas ahí hablando, en lo que explica cómo proceder tras el contraataque que él esperaba que hubiese pasado. Ahí le informan de que el asalto de Steiner no ha ocurrido. Y ahí sufrió un ataque nervioso porque vio que su autoridad había sido socavada y sus planes de contraataque ignorados. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Existe un rumor no confirmado de que Hitler en estos ataques de furia que él tenía, bueno, pues se ponía a gritar, a golpear cosas, a tirar objetos, incluso a rodar por el suelo y morder alfombras. Es por eso que algunos oficiales en secreto le llamaban el come alfombras o muerde alfombras. Pero esto no está confirmado, es un rumor. Ahora bien, ¿que tenía ataques de ira irracional? Sí. Podríamos decir que Hitler estaba enfurecido. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Aquí reconocemos por los galones a un gran almirante, de hecho con el rango más alto de la Kriegsmarine, la Marina. Los únicos 2 grandes almirantes durante el Tercer Reich fueron Erich Raeder, impulsor de la conquista de Dinamarca y Noruega, que había dimitido anteriormente de su puesto de mando y no estaba en el búnker durante esos días, y Karl Dönitz, que tenía su cuartel general en Flensburg, en el norte de Alemania, y no estaba tampoco ahí. Ambos fueron a prisión tras los juicios de Nuremberg. Y a ver, esto es un detalle tonto, nos hemos tenido que fijar en un galón de un personaje secundario que está por ahí. Vale, pero esto es una prueba de que ahí no había tanta gente metida, ¿vale? Sí, había gente, había muchos, pero es que eso parece una manifestación que han convocado ahí, de la de gente que hay ahí metida. No solo eso, la sumisión de los generales no era tal. Gerhard Hergesel, un taquígrafo presente en ese momento, dijo a los interrogadores estadounidenses que Hitler estaba en general tranquilo. Según él, fueron los generales, especialmente Wilhelm Keitel y Alfred Jold, quienes se enfurecieron más, ya que se declararon totalmente opuestos al plan de Hitler de perecer en Berlín, prefiriendo que se fuera a otro lugar y continuara la lucha. Aunque sí que parece que echó a todos los generales menos a 3 para empezar a echarles la bronca y acusarles de traición. De esos 3, Bormann sí que plantó cara defendiendo el papel del ejército en esas circunstancias, cosa rara porque él se llevaba mal con otros oficiales. Por cierto, Bormann, tras el suicidio de Hitler, no se supo más de él hasta que encontraron su cuerpo en 1972 durante unas obras en una estación de Berlín. Se cree que se suicidó y alguien lo enterró por ahí. Y tampoco sabemos cómo pasó esto del todo porque Traut Junger, nuestra secretaria favorita, estaba fuera tomándose un café disfrutando del agradable ambiente de los bombardeos de fondo y el sonido de los tiroteos. Y sí, luego bajó ahí y se encontró a todos los generales blancos. O sea, blancos me refiero a pálidos, blancos ya lo eran de serie, era un requisito para formar parte del ejército. Así que esto puede estar bien representado, aunque parece un poco demasiado exagerado, ¿no? Esto de ver cómo el profesor está echando la bronca a los alumnos tontos de la clase y les ha echado a todos los demás fuera. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf.
La frase en la que Hitler dice que se niega a irse y que prefiere morir es una frase que proviene de los oficiales de la Waffen-SS Otto Gunsch y Heinz Linge, quienes sirvieron en el Führerbunker como ayudantes de Hitler. Ambos fueron capturados por el Ejército Rojo durante la caída de Berlín, llevados hasta la Unión Soviética e interrogados exhaustivamente durante los últimos días. Sus relatos se reunieron en un expediente para Joseph Stalin que surgió en la década de 1990 y se publicó en 2005 como El Informe de Hitler. Estos relatos, pues bueno, parecen bastante adulterados y un poco novelescos y parecen que están más orientados a, bueno, ampliar la gloria de la Unión Soviética. Así que no sabemos exactamente qué ocurrió en el Führerbunker la tarde del 22 de abril de 1945, ya que los relatos de los testigos presenciales son incompletos y a veces se contradicen. No se ponen de acuerdo sobre quién estuvo presente, cuánto duró la diatriba de Hitler y cómo respondieron los generales. Pero no es sorprendente, ya que muchos de los testigos escribieron sus relatos años después de los hechos en cuestión y algunos con intereses propios. Aún así, pese a este jaleo, parecen bastante consistentes en los elementos claves, sobre todo en que Hitler dio una charla, se enfadó mucho porque pues no hacían lo que le decían y que ahí tomó la decisión de morir en Berlín, algo con lo que muchos no estaban de acuerdo. Así que esta escena que vemos en el hundimiento parece plausible, pero con sus imprecisiones. Dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. En la película se muestra a Hermann Feggelin. Este era miembro del séquito de Adolf Hitler y cuñado de Eva Braun. Y tras ser herido en 1943, Himmler lo ubicó como hombre de confianza en torno a Hitler. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dann suchen Sie ihn! Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Feggelin ve que Alemania va a caer y escapa del búnker y se dedica a la mala vida. Una patrulla va por él y es arrastrado fuera y fusilado sumariamente en la película, y esto no fue exactamente así, aunque sí es cierto que le dio a la bebida y acabó siendo ejecutado. Le volvieron a traer y Hitler más o menos le perdonó y le dijo, bueno, la traición está castigada con la muerte, pero necesitamos soldados, así que a pegar tiros. Y sus oficiales le recomendaron a Hitler que no hiciese eso, porque si se fuese al frente a pegar tiros, lo que haría es volver a irse. Así que fue mantenido en una celda durante al menos 3 días en el Führerbunker antes de que Hitler ordenara que lo despojaran de su rango y lo sometieran a un consejo de guerra. Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Mit Verrätern gibt es keine Erbarmen. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Es ist mein Wille! Durante este juicio final, estaba totalmente borracho. Se vomitó encima, se orinó encima y todo eso lo hizo llorando. O sea, un final bastante indigno en el que se quedó bastante seco. Y tras eso ya sí que le fusilaron. En la escena le ametrallan mucho, pero el cuerpo no cae para atrás, aunque no sé si debiera, pero al menos debería tener agujeros de bala y no vemos nada de eso. Dr. Stumpfegger hat euch die Medizin gebracht, von der ich euch erzählt habe. Sie ist zwar ein bisschen bitter, aber dafür hilft sie auch. Ahora hablemos del matrimonio Goebbels y sus 6 hijos, 5 niñas y un niño, de los cuales 4 nombres empezaban con H, según los rumores, como tributo a Hitler. Esto nunca se ha podido confirmar, es un rumor, una leyenda, o a lo mejor es que fue así, no se sabe. Quizás fue casualidad. Joseph Goebbels, como sabéis, fue el ministro de propaganda nazi, uno de los grandes artífices del Reich y del marketing en general. Y se sabe que era más papista que el Papa. Era el mayor seguidor de Hitler y por supuesto sus ideas, incluida la de llevar a cabo la solución final contra el pueblo judío y demás colectivos. Él, por supuesto, acompañó a Hitler en sus últimos días, aunque también es verdad que había perdido su favor porque había insinuado que su amado líder estaba siendo un poco incompetente en esos últimos días. El 22 de abril, tras que Hitler anunciase que se iba a quedar en Alemania, en Berlín, Goebbels y toda su familia se mudaron a un búnker aledaño. O sea, sí que eran vecinos, una situación muy bonita. Tras el suicidio de Hitler, él pensó que no merecía la pena vivir en una Alemania sin Hitler y que encima tendría que aceptar la rendición incondicional contra los rusos. Y la versión más popular nos dice que llamó a su dentista y le dijo, oye, por favor, puedes pinchar morfina a mis hijos y luego ya les meto cianuro y les mato. La película vemos que no les pinchan morfina, sino que les dan un somnífero y luego les meten cianuro en la boca cuando ya están dormidos. No sé si es mejor lo de la realidad, un dentista que pinche morfina a tus hijos y luego los matas, o tú los duermes con un somnífero y luego los matas, no lo sé. Lo que no quita que esta familia estuviese de la olla para hacer eso. Tras eso, Goebbels y su mujer salieron del búnker y se suicidaron de camino a la Cancillería. Pero también está la versión en la que vemos en la película, en la que matan a sus hijos, salen, dispara a su mujer y luego a sí mismo y los soldados queman sus cuerpos. Pero también se discute si fueron rematados
e incluso incinerados después. Otros dicen que se suicidaron dentro del búnker. Así que de nuevo estamos con varias fuentes contrapuestas y bueno, pues a ver, no afecta en nada a la trama de la película, ni siquiera a nivel histórico, porque todo acaba igual, los niños y los padres muertos, y haciendo una locura y una barbaridad demencial. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es un fallo histórico como tal, pero bueno, simplemente que nos cuestionemos que lo que vemos nunca podemos saber del todo la realidad cuando todas las fuentes se contradicen, aunque es bastante plausible lo que vemos. Por otra parte, Goebbels era 10 centímetros más bajo que Hitler, medía 1,65, es muy bajito para Alemania y además era cojo, tenía una deformación en el pie derecho que no solo le impedía andar con el pie recto, sino que además llevaba una prótesis de metal, lo que ayudó además a localizar su cadáver. Eso además le hizo ser descartado para alistarse en el ejército, es por eso que algunos, entre risas, le llamaban enano cojo y diabólico o enano decrépito. No digo que tengan que poner estas burlas, pero esta apariencia física de Goebbels era muy importante en él, forjó su carácter y bueno, esto no queda representado en absoluto en la película. Sie sind die tapferste Mutter im Reich. Mein Führer, Sie machen mich zur glücklichsten Frau Deutschlands. Otro fallo es que Magda Goebbels no estaba presente cuando Hitler se despidió. Ella estaba en su habitación. De hecho, Hitler se despidió de hasta 20 personas, la mayoría mujeres, en el pasillo del búnker. Que esto lo entiendo, porque una secuencia de Hitler despidiéndose de 20 personas, diciendo hasta luego, mein Führer, que vaya bien el viaje, bueno, eso no queremos verlo, ¿vale? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que en realidad pues ahí había más gente, y la mayoría eran mujeres y la mujer de Goebbels no estaba ahí. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Verlassen Sie uns nicht. O sea, no ocurrió el número este en el que ella le pidió que huyese de Berlín y él se negase. Él tenía muy claro que quería acabar ahí porque si Alemania perdía la guerra es que Alemania no era digna, y además ordenó quemar su cuerpo, tal y como vemos en la película, porque un día antes había recibido la noticia de que los partisanos italianos habían colgado los cuerpos de Benito Mussolini y su mujer, y se cree que por eso tomó esa decisión, porque no quería ser un espectáculo. Aunque en esta despedida hay una cosa bastante interesante que sí recogen, es un detalle, y que sí que tuvo lugar. Históricamente es correcto que Hitler le entregase una insignia a Magda Goebbels. Esta placa dorada del partido nazi era otorgada a los 100.000 primeros miembros de alto rango del partido que tuvieron membresía constante desde 1925, o sea, como los más veteranos del club. Hitler se dio a sí mismo la insignia número 1, aunque no era el primero. Los soviéticos encontraron la insignia en el búnker y la guardaron en la sede del KGB. En 1996, la Federación Rusa reveló que tenía la insignia y en 2005 la exhibió. En noviembre de ese año, en esta exhibición, esa insignia fue robada. Y es que los guardias, cuando saltaron las alarmas, pensaron que lo que había hecho saltar precisamente estas alarmas era un gato, no un ladrón. Y esta gente son los que tomaron Berlín. Y hasta el momento no se ha encontrado esa insignia. Cuando se habla del suicidio, Hitler afirma que el veneno paraliza los nervios y el sistema respiratorio. Y sí, más o menos, pero Hitler aquí iba de listo. Y a ver, Hitler era famoso, entre otras cosas, por tomar decisiones estratégicas que deberían estar tomando los generales. Se dicen que es uno de los fallos de la Alemania nazi, que, bueno, Hitler no confiaba en nadie, no delegaba en nadie y él tomaba decisiones para las que no estaba capacitado. Bueno, pues en este caso daba lecciones sobre algo que no sabía. Los nazis eran bien conocidos por utilizar cianuro, que impide que las células procesen el oxígeno aunque la sangre esté bien oxigenada. O sea que no paraliza los nervios, es que afecta absolutamente a todas las células, incluidas las del sistema nervioso. Es como si dice, paraliza el cerebro. Sí, lo paraliza, pero es que paraliza todo. También dice que mueres en segundos, mientras que hay pruebas que la muerte por ingestión de este veneno puede tardar hasta 5 agonizantes minutos. Sie sind fahnenflüchtig. Die werden erschossen wie alle Verräter. Das sind alte Männer. Zivilisten. Nos encontramos también con una representación amable de Ernest Günther Schenk, el médico que visita a Hitler, y de hecho fue el primero en investigar la posibilidad de que el Führer padeciese Parkinson. Por cierto, este papel está interpretado por el actor alemán Christian Berkel, y parece ser una persona que intenta demostrar que en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial no todas las personas eran horribles y despiadadas, algo que en realidad es obvio, pero es que este actor está encasillado en el personaje de nazi bueno. En el hundimiento es este médico y oficial de alto rango
que insiste a los altos mandos en repartir provisiones entre los civiles. En Valkyrie interpreta a un nazi golpista dispuesto a acabar con la vida de Hitler. En la batalla de Leningrado hace de ministro preocupado por el abastecimiento de las tropas. Y en Inglourious Basterds, Malditos Bastardos, hace de tabernero alemán que no duda en usar su escopeta contra cualquiera que dé problemas, incluso aunque estén en su bando. O sea, si le dan otro papel como este no se lo tiene que preparar porque es básicamente lo mismo. Sale como la voz de la razón, se preocupa por los soldados y se dice además que tras la muerte de Hitler se fue a un hospital y en un plazo de 48 horas llegó a operar hasta casi 400 soldados heridos. Sin embargo, este hombre, que es verdad que propuso mejorar la alimentación de las tropas durante las campañas, trataba de mejorar estos alimentos químicamente y se los daba a probar a los prisioneros del campo de exterminio de Dachau, o sea que usaba humanos como cobayas. De hecho, tras su cautiverio y volver a Alemania, el Estado de Baviera le quitó su licencia de médico precisamente porque, bueno, en Dachau hizo lo contrario de lo que se supone que tiene que hacer un médico. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. También nos deja una visión amable de Wilhelm Monke, un oficial que participa en los combates y entiende el sacrificio que está haciendo las tropas. Él lideraba la defensa del distrito gubernamental de Berlín, donde estaba el búnker. Sin embargo, fue investigado y acusado de asesinar a 80 prisioneros de guerra británicos en la masacre de Wormhout, en Francia. Y también se le acusó de matar a prisioneros canadienses en Normandía. Y luego más prisioneros en Bélgica. Sin embargo, por falta de pruebas no le cayó nada. Y la sombra de matar a prisioneros estuvo siempre sobre él. Así que sí, le ponen como la voz de la razón, también protegiendo a los soldados, pero no era del todo así, no era el nazi bueno. Fue prisionero 10 años y volvió a Berlín muriendo en 2001 a la edad de 90 años. Y ahora vamos con esa ronda típica de fallos que no afectan en nada a la trama, son pequeñas tonterías. Después de casarse con Hitler, se muestra a Eva Braun con un anillo de bodas en el dedo anular de su mano izquierda. Según la costumbre alemana de la época, estaría en su derecha. Y es que esto depende de la tradición del país, pero algo me dice que Eva Braun seguiría la tradición alemana. En el último día de la guerra, el discurso de Weidling a los soldados alemanes se transmite a través de un coche con altavoces, pero este automóvil es en realidad un coche soviético GAZ-63 y su producción comenzó 3 años después, en el 48. Y al parecer el teleimpresor que recibió los mensajes de Hermann Göring primero imprime el texto con alineación izquierda en la película y sin caracteres propios del alfabeto alemán, pero luego en la propia película también pues retiran el papel y está alineado a la derecha y se usan letras propias alemanas. No sé, un poco raro. Este telegrama, por cierto, se vendió en una subasta en julio en 2015 por $55.000. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Y el gran error de esta película también es que en realidad Hitler huyó de Berlín en un avión y se fue a vivir a Latinoamérica. No, esto es mentira, pero lo siento, no llegaba a 10. He dado más de 10 fallos en realidad, pero me gusta clasificarlos en bloques que tienen más o menos el mismo sentido. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! En realidad, esta película es muy buena. Tiene pocos fallos históricos y tampoco, como ocurre toda la trama dentro de un búnker, da lugar a muchos fallos históricos y dentro de lo que cabe, lo que vemos es bastante posible y es una película bastante buena. Así que voy a destacar las cosas que también me gustan. Die Geschichte schaut auf euch. El hecho de que salga Hitler condecorando niños es un homenaje al último vídeo que se conserva de Hitler, que era precisamente alentando a los nuevos reclutas a luchar por Berlín, lo que demuestra lo perturbado que hay que estar para mandar niños a la guerra. La gente fuma a escondidas en la película porque Hitler detestaba el tabaco y la Alemania nazi había hecho campañas contra este hábito. Un alemán puro no contaminaba su cuerpo y luego, tras la muerte de Hitler, vemos a los soldados fumando tranquilamente. Es un detalle sutil, pero que se hace honor a la historia. Otra cosa que me gusta, ya me entendéis, es la escena en la que Peter Kranz y otros adolescentes regresan a casa. Se detienen cerca de una joven muerta en un semioruga blindado. Este incidente se refiere a una fotografía muy conocida. Se supone que es la mujer miembro de la Cruz Roja Noruega adscrita a la división SS Nordland. Y ahora vamos con las polémicas, porque estas películas siempre tienen algo de polémica, y hoy en día más. La interpretación de Bruno Ganz es alucinante. El actor suizo estudió cómo poner acento austriaco, visitó hospitales con enfermos de Parkinson y se estudió grabaciones de Hitler para ver cómo hablaba, como la grabación privada en 1942 entre él y el finlandés Mannerheim, que salió a la luz décadas más tarde. Y es que este es el único documento en el que vemos a Hitler
en privado, hablando en una conversación sosegada y tranquila sin que sepa que le están grabando, algo que hizo el servicio secreto finlandés. Y eso le sirvió, pues bueno, para ver cómo hablaba Hitler en ámbitos que no era lo público. Su actuación es de 10 y algunos llegaron a decir que era el mejor Hitler que hemos visto en la pantalla, pero probablemente la película documental alemana El triunfo de la voluntad de 1935, dirigida por Goebbels y cuyo protagonista es el propio Hitler, siendo él mismo, pues se parezca más al Hitler real. Y también la polémica era que habían humanizado a un monstruo. Meine Blonditutin, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Habían mostrado su lado, bueno, llegando a ser incluso cariñoso con determinadas personas, llegando a ser incluso, bueno, pues eso, una persona, ¿no? Pero es que Hitler era humano, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de esta situación? También fue polémico que no se hiciese mención al Holocausto, pero el director Oliver Hirschbiegel argumentó que la película no iba de eso, y también fue polémico que salieron neonazis en la película. Pero esto fue un error de los encargados del casting, porque, bueno, habían pedido gente que hiciese de general nazi, y se les presentaron gente que no miraron sus archivos, no miraron su nombre, pues no lo sé, si en Google o preguntando a la policía, que resultaron ser neonazis de verdad, pero claro, hacían el saludo nazi pues muy convencidos, lo hacían muy bien y les contrataron. Habían practicado mucho, se ve en casa. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Por otra parte, el hundimiento es también famoso por las parodias en YouTube, que se conocen como Hitler's Rant, es decir, las diatribas de Hitler. En la famosa bronca, sus generales acaba hablando de cualquier polémica, normalmente absurda. El audio en alemán se mantiene, por lo que solo es gracioso para todo aquel que no hable alemán. La primera parodia fue subida en YouTube en 2007 y se titulaba Hitler es expulsado de Xbox Live. Y tras eso se subieron decenas más, donde Hitler se enfadaba por retrasos en películas, deportistas que cambiaban de equipo y cualquier cosa. En 2010, Constantin Films, los propietarios de los derechos de la película, exigieron a YouTube que retirase todos estos vídeos, todas estas parodias, porque estaban haciendo uso de su película. Pero entonces los usuarios de YouTube, viendo que se estaban eliminando estos vídeos, se lanzaron a subir miles de vídeos más acusando a los propietarios de los derechos de la película de nazis. Y entonces estaba el propio Hitler acusando de nazis a los propietarios de los derechos de la película. Y eran tantos que YouTube no sabía muy bien lo que hacer. No obstante, YouTube con el tiempo dejó de bloquear estas parodias y además, bueno, en contraposición a Constantin Films, el director Oliver Hirschbiegel afirmó haber visto más de 100 parodias de este tipo y haberlas disfrutado mucho. En conclusión, ¿es el hundimiento históricamente exacta? Bueno, pues no lo es, como cualquier película histórica. Ahora bien, dentro de lo que se puede hacer, a mí me parece cine histórico en mayúsculas. Dentro del estándar del cine está fenomenal y creo que es la representación más precisa que se ha hecho y probablemente que se hará de los últimos días de Hitler en Berlín en ese búnker. Búnker que, por cierto, hoy en día es un parking, no sea que los nostálgicos se pongan a desfilar por ahí y a pensar en tiempos que ellos dicen que fueron mejores. En la película, desde luego, no lo parece. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Bueno, espero que te haya gustado este análisis que han elegido los Patreons. Recuerda que si te haces Patreon, una vez al mes elegimos qué temas podemos traer aquí al canal. Los votamos, los eligen los Patreons, los proponen y bueno, pues ha salido esta película. También me puedes seguir en redes sociales y en los directos de Twitch para enterarte un poco, bueno, de qué cosas voy a traer al canal. Puedes apoyarme también compartiendo este vídeo. Entre gente que sepas que le gusta la historia, entre gente que sepas que le gusta la Segunda Guerra Mundial, o esta película en particular, o gente que se ha suicidado. Muchas gracias a todos los Patreons y gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Gracias a ellos el canal se mantiene a flote. También podéis apoyar comprando mi primera novela, La calle de las mentiras, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, o mi libro de divulgación Cultura Geek. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl!